Vamos a seguir profundizando en dar pasos para tener una vida de calidad. Hoy vamos a tratar la herida de la injusticia. Hoy muchas personas se podrán sentir identificadas con esta herida. Incluso también las personas que se sintieron identificadas con la herida de rechazo también se pueden sentir hoy identificadas, porque como dijimos, ambas heridas, la herida de rechazo y de la injusticia, van ligadas. Entonces, el reto es saber encontrar el equilibrio entre ambas, porque son unas heridas muy opuestas. Ahora, cuando vaya explicando esta herida de la injusticia, vais a entender de qué es lo que os estoy comentando, ¿vale? Entonces, la herida de la injusticia se activa entre los 4 y 6 años de edad con el padre del mismo sexo. Este adulto es una persona con frialdad. La máscara de la persona que tiene la herida de la injusticia es una persona rígida, perfeccionista, autosuficiente e independiente. Como decimos, todo esto son máscaras, porque lo que tienen en común todas las heridas es que tienen carencias y tienen dependencias emocionales. Entonces, esta máscara de independiente, como decimos, son una máscara. ¿Por qué? Pues porque la persona que tiene la herida de la injusticia tiene la dependencia del juicio hacia afuera con respecto a lo que esa persona enjuicie de su alrededor. Ella actuará de una determinada manera. Y también la dependencia que tiene es de su autocontrol. Todo esto lo vamos a ir viendo. Entonces, estas máscaras se deben a que de pequeño esta persona tenía cargas familiares, como por ejemplo, tenía exigencias, tenía responsabilidades de debe ser de determinada manera, y si no se cumplían estos requisitos, había castigo. Tenía muchos límites, disciplina y órdenes. Con respecto a esto, la persona puede reaccionar de dos maneras distintas. Una, puede acoplarse al patrón que ha adquirido durante su infancia. Por ejemplo, si su familia le imponía debes de ser de determinada manera para aparentar ser la familia perfecta, porque les importaba mucho la imagen que diera fuera, y todo eso al final repercute en exigencias y todo esto que hemos estado hablando, ¿no? Pues entonces de adulto esta persona puede seguir ese patrón, seguir haciendo lo mismo, seguir aparentando, autoexigiéndose, o todo lo contrario, se extrapola a rebelarse, a no estar de acuerdo con las limitaciones y las órdenes que ha tenido de pequeño, y gracias a esto no ha podido ser como realmente es, y se opone a todo esto, se rebela, ¿vale? Entonces, tanto una persona como la otra, tanto la persona como que se adapta a ese patrón como a la que se rebela, se ha formado un adulto que se autoexige mucho, que es lo que estamos diciendo, exige también a los demás, se culpa y culpa a los demás, y se autocastiga y castiga a los demás si no se hace lo que esa persona opina. Todo esto es falta de aceptación a sí mismo y a todas las situaciones y a las personas que le rodean, ¿vale? Entonces, todo esto es dependencia emocional, pero es una dependencia diferente, es una dependencia hacia adentro, es una dependencia hacia mi control, para que todo salga como yo quiero. Si nos acordamos de la herida de traición, que la nombramos en los primeros vídeos, la máscara de la herida de traición es el control también, pero es un control diferente. En la herida de traición, el control es para evitar que las personas me hagan daño. En la herida de la injusticia, el control, como decimos, es para controlar, para conseguir que las cosas salgan como yo quiero, ¿vale? Entonces, las características, las dependencias emocionales típicas de la herida de la injusticia son 4, las más generales, ¿no? Esta herida es muy amplia, pero vamos a señalar las 4 más fuertes. La primera es: mis emociones
dependen de que tú hagas las cosas como yo digo. Y si no lo haces, me frustro, me enojo. Pero esta ira, este enfado, yo no lo expreso. Porque yo tengo que actuar correctamente, con perfección, para no sentirme culpable de no actuar correctamente. La culpa es una característica de esta herida. Entonces, como no expresa ese enfado, lo típico es comprimir las emociones en el cuerpo. Tienen mucho autocontrol, pero todo esto es inseguridad. Aparte de culparse a sí mismo si no hace las cosas bien, si no se comporta bien, educadamente, aparte también culpa a los demás, teniendo orgullo y soberbia, ¿vale? O todo lo contrario, se fustiga y se carga pensando que debería haber actuado de otra manera con respecto a una situación. Por ejemplo, piensa, hay que ver que cuando esta persona me dijo o hizo esto, yo debería de haber actuado así, o le debería de haber dicho esto, o me debería haber defendido de otra manera. Se fustiga, ¿vale? Se autoexige mucho. El segundo punto es que no se permite la vulnerabilidad, no la expresa. Como siempre, se autoexige. Por ejemplo, no piden ayuda, no se dan de baja laboral cuando lo necesitan, no lloran. Esta herida nos convierte en un robot que tiene que guardar el tipo y todo hacerlo, como hemos dicho antes, educadamente y correctamente. No saben esperar porque tienen el don de solucionar las cosas muy rápidamente. Entonces, esperan que las demás personas vayan a su ritmo. Entonces, no soportan a las personas muy relajadas ni la falta de puntualidad. El tercer punto sería el tener miedo al fracaso, porque suele poner los límites muy anticipadamente. Suele decir no a las cosas de manera muy rápida. Por ejemplo, lo típico que se dice es: yo a esta persona la veo venir, entonces la juzgo directamente y ya le pongo el límite antes de que pase cualquier cosa. ¿Qué pasa con este tipo de no? Pues que nos perdemos muchas cosas. Nos podemos perder lo que la otra persona nos puede llegar a dar y nosotros nos podamos enriquecer con eso o podamos disfrutar con eso. No nos dejamos el recibir. Aquí es uno de los puntos en donde tenemos que tener en cuenta la herida de rechazo, porque la herida de rechazo se caracteriza por no decir no, porque se adapta en exceso afuera para que lo acepten. Entonces, si tenemos la herida de injusticia y de rechazo, tenemos que encontrar el punto medio entre no decir no desde primera ni sobreadaptarme demasiado para poder encajar, ¿vale? Este era uno de los puntos bastante importantes de los que me refería al principio, de tener el equilibrio entre ambas. Y el último punto es que estas personas con herida de injusticia no se aceptan. No les gustan sus fallos, ni los fallos de los demás. Continuamente quieren mejorar, ¿vale? Son unas personas muy mentales. Su mente no para de pensar ideas para mejorar siempre, llegando a obsesionarse, a no descansar y también a estresarse mucho. Pueden hacerse adictos a algún deporte, a la meditación, a las dietas. Y yo ahora lanzo una pregunta. ¿Y si no hay nada que mejorar? ¿Y si no hay nada que perfeccionar? Si no me acepto tal cual soy, me estoy rechazando a mí misma. Aquí es donde entra ya también el límite entre la injusticia y la herida de rechazo. Porque me estoy juzgando. Y entonces esos fallos, esas partes que no me gustan y no acepto, van a seguir creciendo. Las voy a seguir viendo en mí. Entonces, lo primero es aceptarme, aceptar mis fallos. Y a partir de ahí podremos ir transformando eso que aparentemente no aceptamos, ¿vale? También
Cuando no aceptamos a los demás y los juzgamos, nos estamos dejando atacar por ellos. ¿Por qué? Pues porque estamos comprando y nos estamos involucrando en su historia y sufriré las consecuencias. La historia del otro no tiene nada que ver conmigo. Debo decirme, el otro ha dicho o ha hecho esto por una causa o un beneficio suyo que no sé cuál es, ni me involucra, ¿vale? Ni me incumbe. Es una cosa suya. Entonces, lo único que debo de hacer es alejarme de esa persona. No me meto en la injusticia, no me meto en su historia. No le digo, por ejemplo, me has engañado en esto, en esto y en esto. Eso ya es involucrarme y comprar su historia. Y me hará esa persona más de lo mismo. Entonces, esa persona cambiará o no por decisión propia, no porque yo me involucre, no porque yo le diga debes de cambiar o eres así para que le afecte y cambie. No, eso es una decisión suya y no nos debemos de meter ahí porque no es nuestra función. Entonces, tampoco es el extremo de rechazarlo, que es la fina línea que estábamos hablando antes, la herida de rechazo. Es aceptar la situación, simplemente es aceptar lo que hay, sin juzgar, y me alejo. Porque si no acepto lo que hay, que no significa que es que me quede al lado de la persona, sino directamente me alejo. Pero si no acepto a las situaciones externas, ni a mí mismo o a mí misma, vendrán más situaciones de injusticia a mi vida para mostrarme como si fuera un espejo que yo misma me rechazo y rechazo a los demás y a las demás situaciones y no tengo aceptación de esas cosas, ¿vale? Entonces, cuando rechazo a alguien, casi siempre tiene que ver conmigo, es un espejo, ¿vale? Entonces, me debo observar si, por ejemplo, rechazo a las personas que son egocéntricas. Quizás yo deba mostrarme más al exterior, debo preguntarme eso. También debo preguntarme, ¿debo expresarme más? ¿Debo decir más mi opinión? ¿Debo alzar más mi voz? ¿Debo permitirme disfrutar más? También debería preguntarme, ¿por qué no me permito ciertas cosas? Quizás porque dependo de mi autoexigencia y del que dirán. En resumen, todo esto son dependencias, al fin y al cabo, aunque tengamos la máscara de independientes y de autosuficientes. Entonces, el camino para no dejarnos controlar por la herida de rechazo es dejar de autoexigirnos a los demás y a nosotros mismos, dejar de culparnos a nosotros mismos y a los demás, permitirnos ser vulnerables, aceptarnos y dejarnos fluir más. También, junto con controlar la herida de rechazo, debemos de llegar, como hemos estado diciendo, al término medio. Y te preguntarás, ¿cómo hago eso? Pues ahí es cuando te ofrezco mi acompañamiento emocional con el coaching para que tú mismo seas capaz de encontrar ese punto de equilibrio para que tu vida sea de calidad y no te dejes de llevar por las máscaras de una herida o de otra, porque todo eso lo que causa es malestar para nosotros, para los demás y para en general toda nuestra vida. Entonces, espero que me dejes comentarios de si te sientes identificado con esta herida de la injusticia. Si tienes también cualquier duda, pues también me lo puedes dejar en comentarios y comparte para quien le pueda servir este vídeo. Muchas gracias y un abrazo.